Señorita Gaby de Lerisi. Bueno, vamos a hablar de una decisión que acaba de tomar Jorge Macri, que va en línea con las medidas bastante crueles que venimos viendo del gobierno nacional. Bueno, eso se está trasladando, lo vemos ya en algunas cuestiones que venimos charlando, esta imposibilidad de seguir teniendo con los contenidos de ESI, ya lo habíamos hablado también. O sea, vemos cómo empieza a permear, digamos, esta política de la crueldad también en la ciudad de Buenos Aires. Y en este caso decide Jorge Macri, a través de su gobierno, de su ejecutivo y del Ministerio de Salud, puntualmente de la ciudad de Buenos Aires, firmar una resolución que justamente la encabeza Gabriel Batistela, que es el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, y que dice que los bonaerenses no se pueden atender más en los ESAC, que son los centros de salud comunitarios, así se llaman. CESAC son las salitas, digamos, Sí. las salitas sanitarias. Sí. Cuando vivís en la provincia de Buenos Aires, o sea, si sos bonaerense, no te puedes atender más y además no te pueden dar medicamentos. Por ejemplo, una persona, que hay muchos de estos ejemplos, que vivían en la ciudad de Buenos Aires y que por motivos económicos, por lo que fuera, tuvieron que cruzar la General Paz, irse cerquita, pero del otro lado, no pueden seguir atendiéndose, no pueden seguir teniendo medicamentos. O sea, gente que, por ejemplo, tenía su historia clínica, médica, en alguno de los ESACs, como pasa mucho, por ejemplo, en Lugano, y tenían una atención determinada con medicación incluida. Bueno, eso no va a suceder más. Es impresionante esto que estamos contando, pero es así, una medida. Yo tengo documento con dirección en el conurbano, o sea, me pasa algo y quiero ir a una salita, no voy a poder ir. No vas a poder, no vas a tener los medicamentos que antes te daban. Es así, esto está pasando. Y además los ESAC son clave, como vos decís, ¿no? En los barrios humildes, en los barrios más vulnerables son clave. Es la primera atención, la atención primaria que tienen, sobre todo los barrios más vulnerados de la ciudad de Buenos Aires, que generalmente son, como ya todo el mundo lo sabe, en zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Acá la vuelta hay uno, siempre está lleno. Claro, bueno, acá tenemos, es verdad, acá en la calle Córdoba tenemos uno, que es ahí donde yo hago vacunar a mis hijos ahí. O sea, se van a vacunar. Sí. Y en algunos casos funcionan bien, pero después cuando empezás a rascar un poquitito, empezás a hablar con la gente, te das cuenta de, primero, de la presión que tiene la gente que labura ahí. Ahora vamos a ver y hacer un zoom exactamente en esto, en la cantidad de gente que hay, que es mucho menor a la que había años anteriores, digamos, porque hay despidos, porque a la gente le pagan mal, bueno, etcétera, etcétera. Puntualicemos ahora en relación a esta medida, a esta resolución que se acaba de firmar en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde decíamos, bueno, en los ESAC siempre se entregaron los medicamentos gratuitos, que por ejemplo fueron indicados en hospitales públicos, en hospitales o centros de salud públicos. Entonces, la única condición es que era, por lo menos hasta ahora, que la orden médica tenía que estar hecha en recetarios de hospitales o con un sello de hospital o centro de salud público. Esa era la única condición, y ahí vos ibas con eso, te atendían y te entregaban los medicamentos. Bueno, nosotros al respecto de esto hablamos con alguien que viene laburando mucho sobre el tema salud, por supuesto, porque es médico, que es Matías Galastegui, es médico generalista, docente de salud pública de la Universidad de Buenos Aires, y nos decía lo siguiente. La salud pública de la ciudad de Buenos Aires atraviesa una crisis profunda. Primero porque hace 18 años que los gobiernos del PRO, de Macri, de Larreta y ahora de otro Macri, vienen impulsando políticas de abandono, de financiamiento, de fragmentación del sistema porteño de salud, con ejemplos muy concretos. Se han retirado más de 900 camas de internación de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, se precariza al equipo de salud, con el ejemplo más nítido de las enfermeras que, ganando 7.000 pesos la hora de trabajo, se le niega sistemáticamente el ingreso a la carrera profesional. Lo vemos con la consolidación de las desigualdades, donde una persona que nace en el sur de la ciudad de Buenos Aires tiene 10 años menos de expectativa de vida que quien nace en el norte. Y a todo esto ahora se le agregan las políticas nacionales de crueldad de Javier Milei, que impactan también en los porteños, porque vemos cómo 450.000 afiliados al PAMI están perdiendo su acceso a medicamentos gratuitos en la ciudad de Buenos Aires, porque vemos cómo el Hospital Laura Bonaparte o el Hospital
pediátrico Garrahan se están quedando sin financiamiento, impactando también en vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires, porque vemos cómo desfinanciaron el Programa Nacional de Inmunizaciones en medio de un brote de sarampión que afecta la ciudad de Buenos Aires. Además, le agrego yo a lo que muy bien describía Matías Galastegui, el médico, que es algo que todos estamos viendo, es que la crisis económica hace que mucha gente o deje de tener laburo, por lo que deja de tener obra social, o no pueda pagar, como se hacía hasta hace poco particularmente, una prepaga. Todo eso se vuelca al sistema de salud público. Por supuesto, los que viven en la ciudad de Buenos Aires se vuelcan al sistema de salud público en la ciudad de Buenos Aires, por lo que vemos es un colapso total. No es que antes haya funcionado maravillosamente bien, ya lo sabemos, esto lo venimos diciendo, los hospitales públicos en general, los hospitales nacionales también tienen muchas dificultades, más allá de la excelencia y del mérito, digamos, de la excelencia profesional que tengan los médicos que siempre, casi siempre, laburan por vocación prácticamente, y eso siempre también lo venimos diciendo, no debería ser así, pero sin embargo lo es. Bueno, todo eso, hay una masa de gente muy importante que se está volcando a la salud pública. Entonces, a todo esto le sumamos lo que mencionaba recién Matías, bueno, realmente es un combo letal. Hay una nota muy interesante que escribe Martín Suárez, que se dedica a temas de la ciudad en tiempo argentino. Él habla con mucha gente, ahí habla con una licenciada de enfermería del CESAC 19, que justamente trabaja en el área programática del Hospital de Agudos de Piñero, y ella califica la situación como muy grave y dice que nunca imaginaron llegar al punto de tener que prohibirle la entrega de medicamentos a quienes desde siempre se atienden en los CESAC y que por diferentes razones se tuvieron que mudar ahí cerquita, del otro lado, la General Paz. Bueno, y no vive más, por ejemplo, en el barrio. Esto en Lugano está pasando mucho, por ejemplo, en Soldati. Bueno, y además, por supuesto, advierte sobre la falta de medicamentos por parte de Cava. O sea, además de que no le están dando más la medicación a los que viven en la provincia de Buenos Aires, a los que viven en Capital Federal, también están teniendo algunas dificultades. Bueno, hay una nueva directiva, entonces, que es del 25 de marzo, esta resolución, hace algunos días nada más. Por supuesto, es resistida por gran parte del personal médico, de enfermería. Muchos se están negando a cumplirla. Hay que ver qué es lo que pasa, si se da marcha atrás con esto. Bueno, por esta razón, en la semana se hizo un encuentro con referentes políticos, sanitarios, trabajadores de varios CESAC. Ahí se habló de la política, directamente la catalogan como política de xenofobia y de discriminación del gobierno nacional, aplicada ahora también al gobierno de la ciudad. Hay mucha población de la provincia de Buenos Aires que trabaja en la ciudad, que ese es otro tema. O sea, vienen, trabajan, tributan acá, y bueno, y se les niega esta posibilidad. Vamos a escuchar la segunda parte de lo que charlábamos al respecto con Matías Galastegui. En lugar de enfrentar estos problemas, lo que escuchamos de parte de Jorge Macri y de Fernán Quirós son distractores. Es la intención de disfrazar los problemas reales para que la ciudadanía desvíe su foco de atención, con dos medidas concretas que queremos denunciar. Primero es el cobro a extranjeros. Menos del 1% de las atenciones durante un año que tiene el sistema público de salud son para con población extranjera que no tiene DNI argentino. Entonces, nada se va a resolver de los problemas ni de financiamiento ni de acceso con esta medida. Solamente un distractor, al igual que lo es la intención de cobrarle a los bonaerenses por los medicamentos en los centros de salud y en hospitales. Porque son los bonaerenses los que, más de 3 millones de vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires, ingresan a trabajar, a producir, a desarrollar la ciudad de Buenos Aires, a desarrollar su presupuesto, que luego le permite a la ciudad hacer la compra de medicamentos. Estas dos medidas, tanto la de extranjeros como la del cobro de los medicamentos bonaerenses, son dos medidas distractoras que no van a resolver ningún problema de fondo, que van en contra de la Ley Básica de Salud, que van en contra de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y que el conjunto de la ciudadanía tenemos que defender, porque el espíritu de la salud pública es que todo argentino y argentina pueda atenderse según sus necesidades y según sus requerimientos en el lugar más cercano y apropiado que tenga. Bueno, interesante ahí esto, digamos, el concepto de temas distractores, lo de cobrarle a los extranjeros, ya lo venimos hablando, es una pavada. En todo caso, si querés, sí, digamos, se puede ver, digamos, podés poner la lupa ahí en algún momento, decir, bueno, ver, digamos, de buscarle alguna vuelta, pero es nada, o sea, es nada en el presupuesto porteño
y en el presupuesto nacional. Esto ya lo venimos diciendo, es efectivamente, como dice Matías Alastegui, un distractor. Hay otra Además, me da un poco de bronca, ¿no? Vos decías esto de bueno, que viene mucha gente de la provincia de Buenos Aires a la ciudad, y ahí lo decía él también, ¿no? Venimos y digo venimos porque viene toda mi vida de la provincia de Buenos Aires y generás un movimiento económico en la ciudad de Buenos Aires, que es el doble, porque la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de personas y en total todos los días somos 6, ¿no? Porque entran 3 del conurbano. Entonces es exactamente el doble de movimiento económico. Pero por algo se llama Capital Federal de la República Argentina. Exacto, no podés decir que es un lugar aislado del resto. Es federal, es de todos la Capital Federal de la República Argentina. Puede venir alguien de Jujuy, puede venir alguien de Chubut, de Tierra del Fuego, de Mendoza, de Misiones, de donde sea, y debería tener las mismas condiciones que cualquier porteño porque es federal, es la capital de la Argentina, no se puede aislar y decir esto es algo aparte. Además, pensaba cómo había funcionado en la pandemia. Entran en la bolsa de los chilenos los porteños ahora, chicos. Está muy bien, Carlita, en modo también de violencia arriba. Vieron que no soy yo sola. Vas contagiando. No soy yo sola. Pero digo, pensaba también cuando en la pandemia nos dimos cuenta que había que, de alguna manera, nuclear lo que nosotros empezamos a decir el AMBA. Era una región, prácticamente. El AMBA es una región, o sea, no hay forma de escindir justamente la cantidad de gente que vos decís que entra en la ciudad de Buenos Aires, que está todo el día acá en la ciudad de Buenos Aires, que compra, que come en la ciudad de Buenos Aires, que paga el IVA acá en la ciudad de Buenos Aires, y ahora, digamos, tener una resolución de estas características. Ya para ir terminando, otras 2 problemáticas que se suman a esto, que es el ajuste de los ESAC, que desde el 2021 ya dejaron de pertenecer a la órbita de los hospitales porteños, ahora, digamos, se descentraliza, va a la Subsecretaría de Atención Primaria, y esto significó que muchos trabajadores pasaran sin estructuras jerárquicas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, enfermeros y enfermeras cumplen una función de gestión dentro de los centros de salud, pero se hacen cargo de un montón de cosas que no deberían hacerse cargo. Presentación de planillas, de balance, de stock de vacunas, de organización. Bueno, eso, por supuesto, además, les pagan recontra mal. Ya sabemos cómo viene esto, y lo decía Matías Alastegui, la imposibilidad de, por ejemplo, los licenciados de enfermería que los consideren juntamente dentro de la ley de profesional, de salud profesional. Bueno, otra de las consecuencias es el vaciamiento, por supuesto, de la salud porteña, con los sobreturnos. Esto también lo contaban, que en la falta de profesionales hace esto, que les pagan mal, se van directamente, ya ni quieren trabajar ahí porque, bueno, no pueden subsistir de esa manera. Entonces, la línea 147 está sobrecargada, se suma a los pacientes que piden turnos por el BOTI, que es lo que, digamos, la inteligencia artificial de la ciudad de Buenos Aires, y también por el correo, por mail. Entonces, hay 3 lugares diferentes que toman turnos. Esto hace que se arme una galleta infernal de sobreturnos tremendos. Entonces, tienen un mismo turno y durante el día, suponete que tienen que atender entre 20 y 30 personas y terminan sacando turno 90 personas. Primero, por lo que decíamos, porque la salud pública está colapsada. La ciudad de Buenos Aires no es menos de lo que está sucediendo en el resto del país por la crisis económica, pero además hay dificultades evidentemente estructurales que tienen que ver con la atención de salud. ¿Qué se suma entonces a esta nueva resolución que esperemos que en algún momento de marcha atrás? Por ahora es solo que no están entregando los medicamentos a quienes viven en la provincia de Buenos Aires. A los bonaerenses no les están entregando más los medicamentos. Habrá que ver entonces si ahora que estamos en época de campaña, Jorge Macri tiene algún viso de humanidad y retrotrae esta resolución. Muchísimas gracias, Gaby Del Elisi. 7 minutitos para las 10:30 de la mañana hasta las 12. Estamos en vivo. Esto es Portate Bien.